Hola, buenas noches. A ver. Hola, Tatiana. Buenas noches. Hola, Teresa. Buenas noches. Bienvenida, Pilar. Hola, mamá. Buenas noches. Bueno, vamos a ver si se suma alguien más y empezamos enseguida. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos y bienvenidas a un encuentro más para el estudio del Evangelio según el Espiritismo. Y daros la bienvenida a todos y daros las gracias por estar aquí juntos una semana más y por una nueva oportunidad de poder compartir. Hola Juan Luis, buenas noches o buenos días. Buenos días. Así es que pues nada, aquí estamos una semana más compartiendo este trocito de tiempo, estos momentos. Bueno, hoy es 26 de enero y vamos a dar seguimiento, a dar continuidad. Estamos en el capítulo 11, amar al prójimo como a sí mismo, y hoy vamos a terminar de hablar sobre el egoísmo. Vamos a terminar de hablar sobre el egoísmo. Pero antes que nada, como siempre, es importante que podamos conectarnos, ¿no?, con la espiritualidad. Que cada uno de los que estamos aquí, sea que lo estemos viendo ahora o sea en diferido, cuando esté una vez grabado, es importante que siempre que hacemos el estudio podamos concentrarnos, podamos conectarnos con nuestros guías, con nuestros mentores, que podamos conectarnos con Jesús, con Dios, porque nos van a ayudar a estar en este momento, a estar presentes en este momento de estudio. Por eso que es importante, ¿no?, que seamos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Y como siempre digo, esta es nuestra parcela, nuestra pequeñita parcela. Este es el momento del día que tenemos para poder hacer este pequeñito estudio. Es importante que podamos dejar atrás todo lo que nos ha ocurrido durante el día, que podamos dejar la mente a un lado ahora, dejar ahí tranquila y que estemos aquí recogidos, ¿no?, y podamos compartir estas pequeñas líneas del Evangelio. Y por eso es importante que podamos comunicarnos con Dios. Y siempre dar las gracias a nuestro querido mentor de esta casa espírita, a Eurípides Barsanulfo, y gracias a él pues estamos pudiendo hacer este trabajo semana tras semana. Así es que gracias a Dios. Bueno, como he dicho, hoy vamos a seguir con el capítulo 11, amar al prójimo como a sí mismo. Hoy vamos a estar en el ítem 12
y vamos a terminar de hablar sobre el egoísmo, ¿de acuerdo? Y como cada semana, pues os voy a leer unas pequeñas cuestiones para poder adentrarnos más o poder entresacar un poquito más toda esta materia, ¿no? Intentar sacar todo el jugo posible, si es que podamos, ¿no? Así es que, bueno, las preguntas que he considerado son estas. Dice, sabemos cómo es importante ejercer el amor en nuestro día a día, pues la gratitud debe ser construida por nuestro pensamiento. Sin embargo, ¿por qué tenemos tantas dificultades en ejercer este amor y por el contrario, damos tanta fuerza a los malos sentimientos? ¿La rigidez de corazón mata los buenos sentimientos? Es una pregunta que os formulo. ¿La rigidez de corazón mata los sentimientos? Bueno, esas son las preguntas que, como siempre os digo, si sois nuevos, os acabáis de llegar a este estudio, no es necesario que ahora toméis nota corriendo de las preguntas, porque tanto en el canal de YouTube como en el canal de Instagram siempre van a estar ahí colocadas las preguntas que se dan cada semana y ahí lo tenéis fácil para poder tomar nota después más tranquilamente, ¿de acuerdo? Bueno, como digo, hoy vamos a terminar el apartado del egoísmo y es el ítem 12. Es muy breve, pero aunque sea breve, como siempre, encierra mucha sabiduría, mucho conocimiento. Así es que, bueno, os lo voy a leer el ítem 12 y así pues vamos desgranando un poquito, ¿no? Lo que aquí nos trae. En este caso, el espíritu que nos trae esta enseñanza o este mensaje espiritual es Pascal, en el año 1862. Y dice así: si los hombres se amaran con un mutuo amor, la caridad se practicaría mejor. Para eso sería preciso que os esforzarais por desembarazaros de esa coraza que cubre vuestros corazones, a fin de que fueran más sensibles para con los que sufren. Os voy a volver a leer, ¿vale? Dice, si los hombres se amaran con un mutuo amor, la caridad se practicaría mejor. Para eso sería preciso que os esforzarais por desembarazaros de esa coraza que cubre vuestros corazones, a fin de que fueran más sensibles para con los que sufren. El rigor mata los buenos sentimientos. El rigor mata los buenos sentimientos. Cristo no se desanimaba, no rechazaba al que iba en busca de él. Fuera quien fuese, socorría tanto a la mujer adúltera como al criminal. Nunca temió que su reputación fuera perjudicada por eso. ¿Cuándo, pues, habréis de tomarlo como modelo de vuestras acciones? Si la caridad reinara en la tierra, el malo no predominaría en ella. Huiría avergonzado, se ocultaría, pues se hallaría desubicado en cualquier lugar. En ese caso, el mal desaparecería. Estad convencidos de ello. Es una gran frase, os lo vuelvo a leer. Dice, si la caridad reinara en la tierra, el malo no predominaría en ella. Huiría avergonzado, se ocultaría, pues se hallaría desubicado en cualquier lugar. En ese caso, el mal desaparecería. Comenzad vosotros mismos por dar el ejemplo. Sed caritativos para con todos indistintamente. Esforzaos por no prestar atención a los que os miren con desdén y dejad a Dios la tarea de hacer justicia, porque cada día en su reino Él separa la cizaña del trigo. El egoísmo es la negación de la caridad.
Ahora bien, sin caridad no habrá paz en la sociedad. Os digo más, no habrá seguridad. Con el egoísmo y el orgullo dándose la mano, la vida será siempre una carrera en la que triunfa el más oscuro, el más astuto, una lucha de intereses en la que son pisoteados los más puros afectos, en la que ni siquiera se respetan los sagrados lazos de la familia. Pascal, Sens, 1862. Y aquí acaba el egoísmo. Bueno, os voy a... La verdad es que ha sido breve, pero la verdad, como digo, cada frase que aquí se trabaja, que nos trae la espiritualidad, es muy importante. Necesitamos leer con el corazón. Cuando estamos leyendo el Evangelio, en este caso, y en general cualquier libro espírita, necesitamos leerlo, necesitamos sentirlo, necesitamos volver a leer y releer. Por eso siempre os digo que evidentemente no es suficiente este momento que tenemos, este breve momento, este breve encuentro que tenemos semanalmente. Es vital, es muy importante que después cada uno desde su casa pueda hacer pueda volver a releer, pueda volver a sentir, pueda volver a memorizar, ¿no? Todo lo que estamos aquí aprendiendo, todo lo que estamos leyendo. Por eso que es importante que volvamos a leer, que volvamos a releer, que memoricemos para nuestra reforma íntima, porque aquí de lo que se trata es de eso, de nuestra reforma íntima. Nuestros cambios y transformaciones. La memoria es muy importante en nuestro camino de aprendizaje. Necesitamos crear hábitos y eso se hace día a día. No podemos pretender... esto es como gotita a gotita, ¿no? Se va llenando el vaso, ¿no? Pues es eso, no podemos pretender llenar el vaso de repente, ¿no? Cuando nosotros nos consideremos que tenemos que llenarlo, ¿no? Entonces, es importante que adquiramos esos hábitos de estudio, de leer, de memorizar, de aprender, de buscar información, no solamente aquí en el Evangelio, sino buscar otras fuentes en el libro de los espíritus, en tantos libros que hay de Chico Xavier, de Manuel, de André Luis. Hay tanta bibliografía que es tan extensa que no acabaríamos. Como ya hemos estado viendo durante las últimas semanas, el egoísmo nos ha impedido un amor más amplio, nos ha impedido amar con esa amplitud. Y cuando hablamos de amplitud, hablamos de ese abarcar a todos, ese abarcar a todos los prójimos, a todas las personas que tenemos, a todas las personas que habitan este planeta. Y es aquí, como digo, Pascal, este espíritu que nos trae esta instrucción, ¿no? que nos traduce por amor mutuo, ¿no? Esa caridad, esa parte contraria al egoísmo. Todos podemos, en nuestra medida, de lo posible, cumplir el Evangelio con nuestro hijo, con las personas con las que nos relacionamos. Y estamos hablando de ejercicios sencillos. Podemos cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de... Disculpad. Podemos cambiar nuestro discurso, nuestra forma de dirigirnos a las personas que nos rodean, a nuestros hijos, a nuestras hijas,
a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hermanos, las personas con las que trabajamos diariamente. Simplemente con cambiar nuestra forma de dirigirnos y de tratarlas, ¿no? Ya estamos ejercitando ese evangelio. Entonces, tengamos esto presente, que muchas veces cuando se nos está hablando de que necesitamos hacer esa reforma íntima, pensamos que tenemos que hacer, nos imaginamos en una montaña muy grande, ¿no? O tenemos que hacer unos cambios muy drásticos y no podemos no podemos pretender hacer cosas drásticas de un día para otro, pero simplemente haciendo estos tipos de ejercicios es que vamos a poder ir poco a poco conquistando, llenando ese vaso gotita a gotita, día a día. Como dice Pascal, nuestro corazón está muy rígido, es muy rígido. Y la rigidez, esa no flexibilidad, mata los buenos sentimientos y vivifica los malos, les da fuerza. Necesitamos estar siempre alerta, abrir nuestros ojos, estar pendientes de qué es lo que ocurre, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos experimentando. Para que nuestros hijos crezcan en el amor de Cristo, necesitamos ser ese ejemplo vivo en nuestro propio hogar. Para que, si Dios quiere, un día veamos a nuestros hijos para que veamos un día a ver cómo nuestros hijos y nuestras hijas viven y practican el Evangelio. No hay mejor forma, no hay otra forma más que vivirlo en casa, experimentarlo en casa, compartirlo en casa, y es viviendo día a día en casa con nuestros hijos. Es la mejor forma que tienen nuestros hijos de poder ir a la fuente. Entonces lo que se nos está pidiendo es que vivamos el Evangelio dentro de nuestra casa, de nuestro hogar, para que luego todas esas enseñanzas puedan no solamente vivirlas dentro de casa, sino llevarlas fuera de casa, compartirlas con su entorno, con las amistades que hagan, tanto en el colegio como después ya de adultos. Entonces, no hay mejor ejemplo que nosotros mismos dentro de casa. Y es muy bonito poder, ojalá que un día, por ejemplo, mi hija, cuando sea mayor, pueda decir que fui un ejemplo para ella, ¿no? Un ejemplo de Jesucristo, ¿no? Yo estoy siendo su ejemplo para bien y para mal. Entonces, que podamos ser conscientes, ¿no? de esta no me sale la palabra, pero eso, de la gran importancia, ¿no? que representamos para nuestros hijos, y que seamos conscientes de lo que han sido nuestros padres para nosotros, ¿no? Y de todo lo que nos han enseñado, no solamente con las palabras, sino con sus actos, ¿no? Entonces, reflexionemos y tengamos presente que hay muchas formas de dar ejemplo y de que tanto nuestros hijos como nuestro entorno puedan aprender de nosotros, y es a través de la palabra, a través de nuestros actos, a través de lo que no decimos, a través de nuestros pensamientos, a través de cómo actuamos con los demás. Y esa es la forma que tenemos de hacer llegar toda esta maravilla, ¿no? de enseñanzas. Y es nuestra prioridad, es necesario para que luego nuestros hijos, cuando salgan al mundo, pues puedan también ir sembrando esa semillita.
El amor a sí mismo, como estamos hablando, este capítulo, el 11, es amar al prójimo como a sí mismo. Y el amor a sí mismo, o el amor a nosotros mismos, porque es eso, es lo que aquí Pascal habla como el amor mutuo. Es decir, el amor mutuo es el amor a nosotros mismos, ¿no? En el momento que consigo tener compasión, en el momento que consigo trasladarme consigo ver el sufrimiento de los demás, en el momento que consigo llorar cuando mi hermano está llorando, en el momento en el que pongo oído ante los dolores de los demás, en el momento que consigo empatizar con el dolor ajeno, en ese momento es cuando se hace el cambio, es el momento en el que estamos encontrando y estamos ejercitando la verdadera caridad. Y no olvidemos, como hablamos, no sé si fue la semana pasada, no, hace 2 semanas, hablamos y trajimos el ejemplo del hombre de Samaria, que hablaba sobre pues, esa caridad. Os vuelvo a dejar aquí, para si no lo visteis, el pasaje donde podemos encontrar este ejemplo de caridad con el hombre de Samaria, o de Samaria, no sé cómo se dice. Lo podemos ver en Lucas 10, en el capítulo 10, de versículos del 30 al 37. Ahí podemos ver, y es muy cortito el pasaje, pero podemos entender perfectamente de qué nos están hablando, qué es realmente esa caridad. ¿De qué forma podemos contribuir a implantar el amor? ¿Y de qué forma podemos contribuir a la destrucción del egoísmo en la tierra? Porque no olvidemos que no solamente se trata de que evolucionemos los habitantes que estamos aquí en el planeta Tierra, sino que también tenemos que contribuir para la evolución del planeta en sí. No solamente, evolucionamos los dos, ambas partes, tanto los habitantes como el planeta. Entonces, vamos a contribuir, vamos a hacer todo lo posible para que podamos seguir, podamos evolucionar y podamos seguir hacia adelante. ¿Cómo podemos, como digo, contribuir a implementar, a implantar esa caridad y a destruir ese egoísmo? Pues dando ejemplo. Es lo que se nos está pidiendo. Y es lo que os he dicho antes, dar ejemplo en casa. Es la forma que tenemos de cultivar todo esto y de que todo este aprendizaje siga creciendo, siga saliendo, siga mostrándose, siga descubriéndose para las personas. Por eso os digo cada semana cuando terminamos la importancia de poder compartir todo esto con los demás en las redes sociales, porque es la forma que tenemos de hoy en día de poder llegar a más personas, y gracias a las redes sociales podemos estar ahora compartiendo pues una persona desde Brasil, o una persona desde Uruguay, una persona desde, desde Australia, al mismo tiempo, a la vez. Es la magia de este adelanto, ¿no? Que es Internet, ¿no? Es maravilloso. Imaginaos en la época de Allan Kardec el esfuerzo que tuvo que hacer para poder llegar, ¿no? A las personas, ¿no? Imaginaos en aquella época el poder desplazarse entre localidades, ¿no? Entre ciudades, y no solamente entre ciudades, sino desplazarse por Europa, ¿no? El medio de transporte que había en aquella época, ¿no? El carruaje. Entonces, por favor, utilicemos todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance y hagámoslas partícipe con cuantas más personas, mucho más. Lleguemos a las personas y vivamos todo esto. No solamente ahora, en estos 30 minutos que estamos aquí juntos, sino en nuestro día a día, que es lo que se nos está pidiendo, ser ejemplo. Necesitamos ser ejemplo, necesitamos ser ese ejemplo vivo.
Es lo que se nos pide. Dando ejemplo, así como hizo Jesús, siendo caritativos con todos, sin excepción. Es lo que se nos pide, sin excepción. No hay excepciones. Jesús no dejó a nadie. No dijo con este sí y con aquel no. No hubo excepciones. Y siendo sensibles a las necesidades y a los dolores ajenos de los demás. Cuando comprendamos el efecto dañino del egoísmo, estaremos contribuyendo a la evolución del planeta y el de sus habitantes. Por eso es importante que seamos conscientes de que cuán profunda es la raíz del egoísmo, de cómo penetra dentro de nosotros, dentro de esta sociedad, de cómo forma parte de esa forma tan sigilosa y tan sutil, pero forma parte de nosotros. Y por eso es tan importante que podamos atacar, ¿vale? O sea, hay que atacar a la raíz, hay que atacar y hay que destruir ese egoísmo. Si queréis, de esa manera, como digo, estaremos contribuyendo al mejoramiento, a la evolución y a esa reforma íntima tan necesaria que siempre se nos está pidiendo. Si queréis leer para tener más referencias, dentro del libro de los espíritus, en el libro 3, dentro del capítulo 12, las preguntas de la 913 a la 917 se nos habla sobre el egoísmo. Repito, dentro del libro 3, en el capítulo 12, las preguntas 913 a la 917. Ahí se nos va a hablar sobre el egoísmo, para tener un poquito más de reflexión o lo que nos está hablando la espiritualidad, otros espíritus, en el libro de los espíritus. En estas preguntas que trata aquí los diferentes espíritus, hablan sobre el egoísmo y lo consideran como el origen de todo mal. El egoísmo es el origen de todos los vicios, así como la caridad es la fuente de todas las virtudes. Por eso que, como ya sabéis, a lo largo de nuestras diferentes encarnaciones hemos ido consiguiendo una serie de virtudes, pero hay otras tantas que carecemos de ellas. Y como ya sabemos, todas aquellas virtudes que alcanzamos, que conseguimos, son virtudes que van a venir con nosotros, son conquistas, son esas riquezas de las que vamos a poder llevar con nosotros después de cada encarnación. Entonces, el poder cultivar, el poder trabajar esa caridad va a producir que vayamos conquistando esas virtudes, que vayamos alcanzando esas virtudes. Destruir el egoísmo debe ser nuestro objetivo, y practicar la caridad. Y es donde tenemos que colocar todas nuestras fuerzas y todo nuestro esfuerzo y nuestro empeño en poder trabajar todo esto, en ejercitar la caridad, como hemos dicho, sin excepción, así como hizo Jesús, y intentar destruir poco a poco ese egoísmo, en percibirlo, en, como hemos dicho antes, en estar alerta ante todas esas actitudes y esas acciones de egoísmo. Entonces, bueno, os quería transmitir esto, ¿no? El poder, el que podamos ser conscientes, ¿no? de todo
de todo lo que significa el participar del egoísmo en nuestro día a día y de lo que significa también el poder practicar la caridad con nuestros hermanos y nuestras hermanas, que podamos día a día ir practicando este ejercicio de la caridad y podamos ir poco a poco destruyendo que ese egoísmo cada vez sea menor, que esa montaña cada vez podamos verla como un poquito más pequeña. Y es eso, de lo que se trata, que podamos ir practicando y ejercitando y siendo ejemplo vivo como hizo Jesús y sigue siendo hoy en nuestros días, en estos días, que podamos ser ejemplo en nuestra propia casa. Bueno, espero que haya podido transmitiros, ¿no?, un poquito el mensaje, ¿no?, de la importancia de poder trabajar la caridad y la importancia de poder ir eliminando el egoísmo de nuestra vida. Bueno, hasta aquí el día de hoy, el día de hoy jueves, dando las gracias de verdad de antemano y por estar aquí una vez más, y como siempre os digo, que podáis compartir con todas vuestras, con todo vuestro entorno, que podáis hacer llegar todo este mensaje que es maravilloso y que va a hacer que entre todos podamos evolucionar y crecer. Muchísimas gracias y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Adiós, buenas noches.